¿Listo? Aunque tu acompañante sea un poco raro, aunque debata todas las tramas, sea cariñoso o duro de pelar, que veáis venir el final y os lo hagáis entender con una mirada, o encuentre filosofía en todo, discutáis sobre el clima, o veas algo que ella no. También puedes intimar, compartir, o levantarte a bailar si hace falta en alguna secuencia. No te asustes, él siempre está pendiente, aunque no lo parezca. Podéis cenar antes o después de la peli, o divertiros como mejor sepáis. Lo importante es que haya vínculo, conexión, y lleguéis al fondo de la historia. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Peli para Dos, aunque hoy es un libro para muchos. Bueno, unos cuantos libros para... Guay. Esto es una idea que tuvimos a destiempo, porque claro, como esto lo hacemos porque nos apetece, nos lo pasamos bien y por pasar un ratito, no tenemos ahí una visión comercial del asunto, pues llegó el día del libro y dijimos, pues se nos ha pasado a hacer un especial con nuestros libros, ¿no? que tenemos escritos y publicados, y vaya oportunidad perdida. Así que estamos grabando esto en un día random del año para que el día que lo veáis será porque ha coincidido con algo relacionado con libros en algún sitio, alguna noticia o lo que sea, y hemos aprovechado para sacar este podcast audiovisual del cajoncito, ¿no? Entonces sí, vamos a hablar de los libros que tenemos. Victoria, desde Madrid, tú tienes ahí uno por ahí, yo tengo José María Villalobos, otro por aquí. ¿Qué tal? Ya era hora que hiciéramos este capítulo, ¿no? del A ver, programa. es que tú sabes que nosotros, especialmente tú y yo, somos poco soberbios con este tema, que es como, pero di algo de tu libro que en este momento coincide. Y dices, bueno, que parece, ¿no? Que le estás como presionando a la gente, pero es verdad que al final es una forma de darlos a conocer. Y sinceramente, preparando este programa, te das cuenta de nuevo, bueno, tú es que ya eres del Renacimiento, tú has hecho ya 80 veces la misma presentación de la gente vitoreándote y tal, pero claro, te das cuenta de realmente lo bien que está escrito en el sentido de el esfuerzo que se puso en su día para hacer, porque en mi caso como es como así como una organización de los hechos, ¿no? No es nada nuevo, sino es pues eso, organizar y coger lo que yo creo que tiene más importancia para ayudar, porque al final es el libro, ¿no? Que a mí me hubiera gustado encontrarme cuando salí de la carrera. Entonces, al final te das cuenta de que merece la pena de que la gente lo conozca, no por nada, sino porque ayuda muchísimo. Y bueno, en mi caso porque es más tipo manual, pero en tu caso ayuda a hacer la vida más sencilla, la verdad. Pues hemos organizado un poco la presentación, porque como yo tengo dos, voy a empezar yo, después irá... A ver, eh, Villa, yo sé que tú no te acuerdas, pero yo también tengo dos, pero bueno, vamos a hablar de ¿Ah, uno. sí? ¿Y cuál era? Es que me encanta porque yo mm, tengo, lo que pasa es que obviamente no los tengo aquí, pero yo tengo tus dos libros y aquí se está Pero no viendo como fue. cosas del asunto. Claro, yo tengo el guión, ¿no? Que es del que vamos a hablar hoy, y tengo también las historias sobre la conciencia que bueno, después lo mencionaremos a ver qué tal. Vale, pues nos vamos alternando. Entonces, ¿cómo empezamos? Porque ahí más roto el... Tú empiezas porque yo del segundo libro que no está relacionado con el cine no voy a hablar, pero bueno, lo comento porque al Vale, final... vale, vale, vale. Pero mira cómo lo tenía ahí. Sí, hombre, claro, porque también lo tengo aquí. No, aquí no lo tengo, aquí tengo solo el de eso. Pero claro, como me has dicho justo antes de eso, como tú tienes uno y digo, espérate, y lo he buscado y he dicho, sí, fue verdad que escribí otro. Pero bueno, empieza, Digo, empieza. espero que no sea. Tengo dos, en físico y en Kindle. Ay, Dios mío. Bueno, vamos al lío que hemos pensado que nos va a sobrar tiempo y ya verás tú como al final nos ¿Qué te pasa has lo de liado siempre. ahí? ¿Lo estaréis viendo un día del Sí, año? sí, sí, sí. ¿Qué digo? No sé. Bueno, pues empiezo yo entonces. El mío es, bueno, Vale. cine y videojuegos, un diálogo transversal, bueno, si os fijáis, es el primer libro que se publicó. Ahí está la luna de Melier. Si os fijáis la diferencia, ponlo cerca en la cámara. La diferencia es que la bala en el original
es una bala de cañón, y en el libro que sacamos nosotros, pues es una bala de los juegos de Mario. Se le ve pues el ojillo y se le ve el brazo ahí a la bala. Las estrellas también son de los juegos de Mario. Es una portada perfecta para, bueno, pues para hablar un poco del cruce narrativo entre esas dos manifestaciones artísticas, ¿no? Como son el cine y los videojuegos. Es curioso porque el libro va a cumplir 10 años en el mercado, y todavía no hay un libro que sea ni parecido a él. Han salido algunos que se le pueden parecer. Ha salido ahora uno publicado por Applehead, pero trata de las versiones cinematográficas y las versiones en cine de videojuegos. Y yo eso me lo cepillo aquí en 3 o 4 páginas. De hecho, decepciona a veces a la gente cuando se compra el libro, porque piensa que va a ser una guía de lo que es las adaptaciones cinematográficas de los videojuegos. Y a mí no me interesa eso, sinceramente. Lo que vas a encontrar en este libro es hablando de cómo las películas hay una sinergia con los videojuegos, bueno, y al contrario, ¿no? Y cómo unos beben de otros a la hora de contar las cosas y a la hora de compartir o de separarse, ¿no? A la hora de comunicarse una obra con otra, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo interesante y no simplemente las adaptaciones. Y es que yo recopilé en este libro lo que fueron años de investigar y de teorizar sobre el tema, porque llevo más de 15 años escribiendo sobre cine y videojuegos en Internet, y me hizo una entrevista a un periodista de Canal Sur que, bueno, estaba preparando su tesis doctoral sobre el periodismo y los medios de comunicación y los videojuegos, ¿no? Y ese era Isaac López. Se quedó flipado con lo que le enseñé, porque ya había escrito algunos artículos al respecto, se los mostré, se quedó flipado, y con el tiempo me fue dando la lata que cómo llevaba el libro, y yo ese libro, empaquetarlo todo en un libro, pues como que no lo veía, no tenía tiempo, ¿no? Hasta que una vez me reuní con él, ¿no? Porque tenemos que quedar para comentarte una cosa, Ricardo y yo, otro periodista, y me dijeron que acaban de montar una editorial, que era Héroes de Papel. Entonces fui el primer autor con el que contactaron para publicar un libro en una editorial que yo creo que ha cambiado la publicación en España, porque después de ellos, que se han especializado en libros sobre videojuegos, han venido pues Planeta, ha venido Dolmen y han venido todas las demás, ¿no? Tiene tiempo, claro. Entonces, claro, estoy muy, muy orgulloso porque ya va por la 4ª edición. Aquí esta es la segunda, que venía con frases de la revista Fotogramas y Cinemanía. Estuvo nominado el libro a Mejor Libro de Cine en los premios ASECAN de 2016, y se ha convertido en un referente académico que acumula pues cientos de menciones en trabajos de fin de grado, de fin de carrera, tesis doctorales, y me ha llevado a dar conferencias tanto por toda España. Yo me conozco la ciudad de España de Palacio de Congreso en Palacio de Congreso, o incluso en Latinoamérica, ¿no? Con conferencias para las universidades de México, de El Salvador, de Guatemala y demás, ¿no? Entonces, creo que es un libro que ha marcado y que ya me puedo morir tranquilo, en el sentido de que hay una trascendencia en algo que he hecho en mi vida, que es un poco lo que decía Aquiles, ¿no? El tema de trascender, ¿no? Entonces, estoy muy contento porque me ha dado muchas alegrías y me la sigue dando a pesar del tiempo transcurrido. Así que muchas gracias a Isaac López por haberme dado la tabarra durante años para que escribiera el puñetero libro de cine y videojuegos. Me encanta, Y ¿no? bueno, Porque el inicio ha sido, me empezó a dar la lata y bueno, el final, ¿no? O sí, sea, sí, sí, no. si no es por él, ya te digo, vamos. Y no se equivocaba. Él lo que me decía era bueno, que más adelante vendrían más libros sobre el tema, pero que yo podría decir siempre que fui el primero, que ya tenía todo eso hecho, ¿sabes? Que era simplemente ponerlo, organizarlo y empaquetarlo, ¿no? Y tenía toda la razón. Salvo que no es que en estos 10 años han aparecido un par de libros que ni siquiera se llaman cine y videojuegos, que tratan el tema de otra manera o que tratan el tema. Entonces, curioso, porque es una relación que yo siempre he visto entre ambos medios, entre ambas expresiones, manifestaciones artísticas, y que parece ser que no está tan claro. Es curiosísimo. Y Sí, bueno, además lo guay del libro tuyo es que es muy conciso, los capítulos son, pues eso, son cortos porque van al grano. Y yo creo que lo complicado de este tema es que sí, se teoriza mucho y se está como largos párrafos y párrafos sobre por qué esto, por qué no sé qué, no sé cuánto, pero tú vas al grano y pones ejemplos que al final la gente
tanto los que ya saben lo que quieren y saben que quieren ese tema, como los que, oye, pues voy a probar porque a mí me gustan un poco los videojuegos, me gusta un poco el cine y tal, ¿no? Hay muchísimo, no sé si hay algún término, que creo que sí, pero ahora mismo no me sale, de gente aficionada al cine y a los videojuegos a la vez. Me refiero, no... Es que es curioso, primero, que el lenguaje con el que está escrito no es un referente académico, pero no es un libro académico. Es un Claro, referente eso es lo guay. académico por narices, porque es que no hay otro libro sobre el tema. Entonces sí hay desde entonces muchas publicaciones. Es curioso porque me he encontrado con críticas recientes en las que dicen, bueno, pero es que no profundiza como... Claro, ya han salido testacos enormes en estos 10 años, pero en todos esos testacos enormes, con párrafos que te tienes que leer 3 veces para entenderlo, si miras en la bibliografía, te vas a encontrar este libro, ¿vale? O sea, que está en la base entre los primeros ladrillos que se utilizaron para crear la teoría actual, ¿no? Y no es un libro muy calentito, muy cálido, es un libro muy pasional a veces, casi poético, que juega con el ensayo, también con la literatura, también con el cine, porque yo lo que busco es emocionar y que la gente se lo pase bien leyendo y disfrute, además de aprender cosas o lo que sea, ¿no? Yo creo digamos que la prueba del algodón la tuve con una amiga que era librera, que dirigía una librería y tal, que me dijo, dice, no tengo, esto viene al último que habías dicho, ¿no? No, el cine le gustaba, pero tampoco era una experta y tal, y de los videojuegos no tenía ni idea. Y de que, sin embargo, le había encantado mi libro porque era un libro bonito, era un libro que leías y te Claro. sentías bien leyéndolo. Dije, entonces he cumplido mi propósito, que era llegar a todo el mundo, ¿sabes? A toda, porque es accesible a toda la gente. Si es que a Entiendo. mí, por eso te digo, porque a mí me pasó, porque yo a mí los videojuegos, pues me encanta la gente que le encanta, pero yo soy más receptiva, soy más de la gente que juega y yo los miro, más que yo Desde la eso jugar. barrera, observando el Sí, medio, como, sí, sí. sí, sí, me gusta mucho, no es que me tire viendo a los youtubers esto que ahora se ha puesto eso de moda, pero sí que me gusta mucho la gente que conozco, ir a la casa de X a verlo jugar. Y sin embargo, tu libro, pues al final es eso, lo entiendes, te interesa lo que te está contando o sea, vamos a ver, es que yo eso de no profundiza, coño, es que a lo mejor estás leyendo de este párrafo hay una frase que te ha llamado la atención, un título que he puesto y ahora dices, es que no me cuentas más sobre ese título, claro, es que no te puedo contar todo sobre toda la historia del cine y toda la historia de los videojuegos, ¿sabes? Claro, eso ocurre en los textos académicos, pero es que huyo de ese tipo de texto y quiero llevar de otra manera al lector. Claro. Claro, y yo creo que así vas a llegar al que sí y al que no. Y el que sí superentiende y no sé qué, habrá cosas que, curiosidades y demás que no sepa, a lo mejor, pero se va a ir a otro tipo de libro si realmente necesita como profundizar mucho, ¿no? En ese tipo de cosas. Vale, venga, ya está, que tienes otro chulo. El patito de Vale, es goma. que si no, no terminamos nunca. Bueno, Sí, a sí, ver, sí. yo, pues eso, como estamos aquí para seguir hablando de cine, pese a que tengamos los libros en la mano, y es que, bueno, tenemos que dejar claro que no son, como ya estamos diciendo, que no son novelas sobre nuestra oscura experiencia en este mundo que hable de nuestros padres y de cómo crecimos en una familia desestructurada. No, por supuesto que no, nosotros somos de otra forma, ¿no? Y venimos a hablar de lo mismo que es de cine, pero bueno, siempre a través de series, de películas o en el formato que sea. Y en esta ocasión, ¿no? Pues nos vamos a las páginas que he escrito por delante y por detrás. El tuyo también, es que tú también eres un intenso. Es que, bueno, el caso es que, bueno, yo por hablar un poco sobre qué es el guión y el patito de goma, porque a la gente, claro, le llama mucho la atención como el segundo título, ¿no? El guión y el patito de goma. Porque, claro, yo lo iba a llamar realmente, ¿y el patito de goma qué? Porque yo soy muy fan de Salvar al Gato, de Snyder, pero bueno, es cierto que Snyder está en otro nivel, ¿no? Diferente al mío. Entonces, nuestro amigo Fran, que editor de Libros con Atenea, que es con quien he sacado el libro, nos aconsejó, bueno, me aconsejó a mí poner un poco de qué iba, ¿no? El tema, ponerlo en el título muy, muy acertadamente, la verdad. Así que yendo al quiz de la cuestión, ¿vale? Pues este libro, ¿cómo reza el subtítulo? Que no sé si se ve por aquí, pues es el libro que me hubiera gustado encontrar cuando empecé a escribir guiones. ¿Y esto qué significa? Esto significa que todas las conferencias a las que yo he asistido, la gente que he conocido del sector, los apuntes de todos los libros de guión que me he leído, que no son pocos, y de hecho incluye una lista al final del propio libro, de los libros que me han ayudado, las clases del máster de guión que hice y las asignaturas de comunicación audiovisual, los consejos que he leído de cineastas como Ozu, Bigelow, Kurosawa, Lubitsch, JJ Brown, Waller Bridge, Carrier, bueno, en fin.
Los que me conocen saben que soy un poquito absolutamente curiosa y no puedo parar de apuntar todo lo que me resulta nutritivo e interesante. Y bueno, pues llegó un momento que hice todo con todo eso, pues hice el guión y el patito de goma. Entonces, desde ahí fuera, ¿no? Alguien que escuche esto puede decir, madre mía, qué denso tiene que ser todo esto. Pues efectivamente no. Sin perder el rigor, que es lo que estábamos comentando, porque para eso estamos aquí, que no se nos olvide. Yo he conseguido englobar todo en estas páginas para que a la hora de currar de verdad, de hacer un guión, que al final es lo que importa, o así se llega aquí, está todo, ¿no? Está todo. Tienes desde todas las estructuras básicas a todo lo que se intenta hablar en otros, o sea, yo contrapongo, ¿no? ¿Qué dice un teórico, qué dice otro? Y bueno, y lo meto todo aquí y ahora tú ya eliges, ¿vale? O sea, yo no te redirijo porque, como bien pone aquí, encuentra tu patito de goma y ahí está tu historia, ¿no? Es decir, tú tienes tu propia historia, lo que tienes que hacer es conocer la estructura y conocer, como decía Kubrick, y después tú ya innovas en base a eso, ¿no? Y que tú sepas qué estás haciendo bien o qué estás haciendo acorde a las normas y qué no. Y eso es lo que mola, ¿no? Pero claro, todo eso viene con rigor, pero también con sarcasmo e ironía, que es lo que a mí me caracteriza, ¿vale? Y lo que decías antes, hay libros en los que te tienes que leer 3 veces el mismo párrafo para entender lo que te está diciendo el tío que lleva 20 años trabajando en no sé dónde y es agotador. Entonces, una pregunta que a mí me interesa mucho, ¿qué tiene este libro que no tienen otro? Por ejemplo. Vale, pues a ver, no sé si lo recuerdas, Villa, pero incluso incluye una mesa de trabajo que en las últimas 4 páginas se puede recortar para hacerla, pero también tiene el código QR para podértela descargar directamente a todo color y no sé qué, y tenerla en el ordenador, ¿no? Y también en la última página tiene un cortometraje que te viene directamente bueno, con toda la estructura, basándose en una historia para entenderlo mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que también no solo es para la gente que escribe, sino también para los apasionados del cine que quieran detectar, ¿no?, recursos, quieran saber un poquito sobre qué hay detrás de las películas, ¿no? Entonces tiene ejemplos, presentaciones de personajes, imágenes iniciales y finales, qué importancia puede tener el sonido, el color, el vestuario, los escenarios, las localizaciones, y los puntos a favor que creo yo que son ejemplos actuales y no el mismo ejemplo que se va repitiendo libro a libro, como me ha pasado en muchos libros que he leído, ¿no? Bueno, pues con respecto a curiosidades, pues como Stan Lee a Stan Lee no se le iba de la cabeza ese superhéroe que se pegaba a las paredes, que se le ocurrió un día, se lo comentó a su editor y este le dijo, repudió la idea y dijo, esto por supuesto, olvídalo porque esto es una tontería, no sé qué. Él consiguió meterla al final de un cómic y fue al final de una revista y fue un éxito y de repente, claro, el editor vino, ¿no? Y dijo, oye, esa historia que nos encantó a los dos, ¿te acuerdas? Pues necesito que, claro, ¿no? Estas cosas son las que contaba Stan Lee, que yo recojo algunas curiosidades de este tipo, como a Spielberg se le ocurrió cómo iba a presentar a los dinosaurios en las primeras pelis de Jurassic Park. Así que para mí también otra cosa, importantísimo darle color a lo que es la carátula, la portada, porque creo que nuestra profesión es pura creatividad y sin embargo casi todos los libros son saboríos, son aductos, son insulsos, lo que es la portada, una máquina de escribir, punto, ¿no? O un título y ya está, ¿no? Entonces no invitan a dejar volar la imaginación. Al menos a mí es lo que me ha pasado y eso sí que me pasó con Salvar al gato, que es fucsia, que tenía otro rollo, ¿no? Y bueno, pues eso es básicamente lo que te vas a encontrar, pues diferencias entre novelista y guionista, que hay gente que no termina de entenderlo, o por qué no es lo mismo un monólogo que un soliloquio, una conversación con diálogo, pero bueno, todo esto bastante masticadito y bastante fácil de hablar. Y después, ya lo último que quería decir es que al margen de la polémica esta, que seguro que estarás al tanto, que ha habido ahora con el actor de Reina Roja, el Hobbit se llama Hobbit y un apellido que no tal. Bueno, pues también se aclara en este libro un poco conceptos sobre la cobertura que tiene el guión cuando se convierte en una película, ¿no? También antes, y expongo opiniones. Es más, me meto en fregado, como no podía ser de otra forma, claro, en la que hablo de cineastas y lo que piensa cada uno, ¿no? Hay detractores del guión, como Bertov, con la teoría del cine ojo, o que está bastante en contra del guión, o por ejemplo Godard y Keaton preferían la improvisación, ¿no? Después hay
otro tipo de cineastas que son los que cambian el guión durante el rodaje, como Hawks, John Ford, Chaplin Ford, o sea, John Ford, que se me había, Elia Kazan, o incluso John Ford, ha quedado además. por John Ford, es que para mí es doble. Y Elia Kazan o incluso Woody Allen, ¿no? El caso es conocer, pues eso, la estructura, como decía antes, que como aludía a Kubrick, y después tú ya hacer sobre ella lo que... Y a mí me parece muy interesante porque, por ejemplo, el otro día me decía una amiga, mira, yo por más que me lo expliquen, lo siento, pero yo el tercer acto no lo entiendo. Por ejemplo, ¿no? O el actor, el director de David Galindo, que es el de Orígenes Secretos, que ahora ha hecho la de Matusalén. Él decía que la de Orígenes Secretos, él tenía el tercer acto y lo que hizo fue desarrollarlo. Pues a mí me parece que el tercer acto es una ida de olla y sin embargo el primero y el segundo acto encarrilan muy bien la película. Claro, pero esa es la cosa, ¿no? La cosa es que tú, pues eso, conozcas la estructura tal, porque a lo mejor te gusta escribir monólogos, porque también hablo de otras vertientes que no son el cine, otros formatos, ¿no? El teatro, los musicales, las escaletas de los programas de televisión, o sea, hablo un poco de todo, también de los cortometrajes, ¿no? O las series que tienen otro tipo de estructura. Entonces, claro, como hemos hablado, por ejemplo, con el quinto elemento, ¿no? De cosas que a veces salen bien y no sabes muy bien por qué, pero no siguen la estructura, otras sí siguen la estructura calcada, como el héroe de las mil caras de Campbell, como puede ser, o el viaje del héroe de Vogler, como puede ser Star Wars, ¿no? Por ejemplo, o Harry Potter, Entonces, al final, es ese tipo de libro en el que creo que incentiva un poquillo a escribir y también desata un poco la imaginación y, por supuesto, da ánimo, ¿vale? Porque aquí es como, si no escribes todos los días 5 páginas, olvídate de... Bueno, a ver, quiero decir, está bien y por supuesto hay que seguir escribiendo y todo eso, pero bueno, tómate también tu tiempo, enfréntate a días en los que no eso, y sobre todo ten 3, 4 ideas así más o menos desarrolladas siempre en el cajón, porque nunca se sabe por dónde puede venir la cosa. Pues eso, un poco lo que es el libro, que es muchas cosas, o sea, hay gente yo pienso que es un poco para la gente que está aprendiendo y tal, porque no lo veo como un libro súper, pero sin embargo la gente que lo lee me dice que sí, que es un libro para gente que ya sabe bastante, porque como que engloba todo. Entonces, pues es una forma hay que descubrirlo y a ver qué tal, a ver qué tal parece por ahí. Claro, y lo aconsejamos porque a poco que os gusten nuestros programas y eso, si os fijáis, siempre estamos atando, no solemos llevar un guión establecido, muy establecido de lo que vamos a hacer, ¿no? Sí, una guía y tal, pero la propia, de lo propio que tratamos nos lleva a unos sitios y a otros, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos aprendido a ver también las películas de forma diferentes o no solo simplemente enfrentarnos a la película, la apagamos y pasamos a lo siguiente, ¿no? Sino que vemos cositas y estas cositas pues se van adquiriendo a base de leer libros como el de Victoria, ¿no? Que cuando vuelves a ver una película pues ya no la ves de la misma forma que antes, ¿no? Si no tuvieras todos esos conocimientos en la cabeza, ¿no? Entonces yo creo que os puede resultar súper divertido y sobre todo didáctico y que os va a cambiar la forma de ver el cine. Así que eso, si estáis aquí es porque os gusta el cine, así que bienvenido sea si os hacéis con él, ¿no? Os pondré abajo en la descripción los enlaces a Amazon por si queréis comprar. Yo creo que podemos dejar también, por si acaso, o sea, yo lo tengo solo en el libro, no lo tengo en abierto, pero podemos dejar el enlace incluso del cortometraje para que se vea y se vea si... Porque además es súper guay, son 12 minutos y te cuenta una historia, pues así, un poco de thriller, no sé qué, no sé cuánto, pero una voz en off te va diciendo todo el tiempo, mira, este es el punto de giro, esto, no sé qué, y así de una forma como muy amena yo siempre pienso en lo que a mí me hubiera gustado encontrarme para entender mejor las cosas, ¿no? Porque un apartado que yo he incluido es cómo se escribe físicamente en un guión ciertas cosas, cuando empieza un sueño, cuando termina, cuando es una voz en off, cuando están hablando dos a la vez, ¿sabes? Porque aquí es como... el primer punto de giro, el segundo, las pinzas, los ganchos, todo eso lo tienes que tener como súper claro, el clímax, no sé qué, el midpoint, pero cómo se escribe, cómo se llega a él y al final creo que puede ser pues eso, instructivo y bastante nutritivo. Pero, cuéntame tú del fin del mundo.
Sí. Ahora te asomas por la ventana y lo vemos casi cada día, ¿no? Claro. Pero bueno, el caso es que yo tuve un parón porque me había llevado 6 años escribiendo a lo bestia, trabajaba por las mañanas, llegaba a casa y me ponía a escribir hasta la 1 o las 2 de la madrugada. Llevo eso, 15 años escribiendo profesionalmente, entonces pues no es que escribiera porque quisiera, sino porque me gustaba, pero también era un trabajo, ¿no? Entonces pues todos los días, yo siempre he dicho que durante esos 6 años, desde que me levantaba hasta que me acostaba, de lunes a domingo, era currar, currar y currar, ¿no? De hecho, mi día libre en el trabajo que tenía y tal, en este caso en las NAC y tal, pues lo disfrutaba y lo celebraba porque podía estar escribiendo durante todo el día, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esa etapa terminó cuando publiqué ya por fin el cine y videojuego un diálogo transversal. Dije, esto no es bueno para la salud, el ritmo que llevo, digo, voy a pisar el freno, me voy a relajar. Y tuve unos años ahí que, bueno, que en plan tranquilidad y que no me lo creía, ¿no? No sabía qué hacer que no fuera a trabajar, ¿no? Entonces fui aceptando algunos encarguitos de gente que me buscaba porque mi libro acababa de salir y entonces cualquier cosa relacionada con cine y videojuegos pues me buscaban a mí porque es el que aparecía en Google, vamos. Entonces solo aceptaba cositas especiales, ¿no? O gente del medio que me conocía y que quería que hiciera el prólogo para tal cosa, pero no trabajar diariamente, ¿no? Uno de estos encargos fue para una revista digital gallega de crítica de cine, a Cuarta Parede. Y era un especial sobre cine y videojuegos y resulta que habían llamado a varios compañeros y tal para escribir distintos artículos y me llamaron a mí pues para escribir sobre las teorías que daba en este libro, ¿no? De cine y videojuegos. Entonces me lo tomé con calma y vi cómo iban saliendo los artículos que iban publicando mis compañeros, ¿no? Y me di cuenta que en todos esos artículos sobre cine y videojuegos había cosas de mi libro. Había algunos con más, otros con menos cosas, pero todos estaban cogiendo ideas de mi libro. Entonces me di cuenta de que era una tontería que en mi artículo me hiciera precisamente eso, coger mi libro y ponerlo ahí resumido, mis ideas, mis historias y tal, porque ya lo estaban haciendo mis compañeros y iba a ser redundante. Y quise hacer algo nuevo. Eso nuevo que hice fue pues cosas que me interesaban, que eran los universos procedimentales y la narrativa emergente, ¿no? Que son unos conceptos que hay en el videojuego que es el más libre a nivel expresivo, ¿no? Y hice un artículo súper chulo, súper bonito y tal, ¿no? Y recuerdo que el primer párrafo de ese artículo, de vez en cuando volvía a él. Pasaban las semanas, pasaban los meses, pasaban los años incluso y volvía siempre a ese primer párrafo que abría ese artículo. Y me di cuenta de que había una historia encerrada en ese primer párrafo. Entonces empecé a imaginar una historia sobre un universo expansivo en realidad virtual, ¿no? En el que el mundo, el ser humano se refugia porque el cambio climático ha colapsado el planeta, ¿no? Entonces tienen que esperar en animación suspendida durante décadas hasta que el planeta se vuelva a ser habitable, ¿no? Entonces yo tenía en mi cabeza el principio, porque lo tenía en ese parrafito y tal, tenía claro el final y un batiburrillo en medio que no sabía qué iba a pasar ahí, ¿no? Pero es la magia, ¿no? Porque llegó un momento en el que fui avanzando muy poquito a poco, pero llegó un momento en que cerró el sitio donde yo trabajaba, había estado 10 años ahí, y me tomé un año sabático. Y es cuando uno ya se pone delante de la pantalla en blanco, ¿no? Y dice, bueno, vamos a ver qué sale de aquí, ¿no? Y es cuando empieza a ocurrir la magia, cuando empiezas a meterte ahí y todo lo que te gusta encaja de alguna manera en el libro, porque es una novela, ¿no? Entonces, ahí está aquí, estoy hablando de esto porque tiene mucho de cine esta novela, ¿no? De las películas de aventuras clásicas que yo veía de niños, de piratas, con Errol Flynn o con Douglas Fairbanks, películas de aventura pura que ya no se hacen. Todo lo que me hubiera gustado ver en una película cuando yo era niño, cuando era jovencito, lo metí en esta novela, mezclado con lo que es la vanguardia a nivel de videojuegos, de realidad virtual, de metaversos, de nanotecnología, de inteligencias artificiales, de ordenadores cuánticos. Entonces era mezclar lo clásico y lo moderno en lo que yo considero sobre todo una película de aventuras que me hubiera gustado ver cuando era niño, ¿no? Siempre, como es ciencia ficción y como hemos hablado muchas veces, siendo un reflejo de lo que es la humanidad a años vista, ¿no? Solo tienes que hacer así para vernos como estamos en la novela, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante porque te habla de la conciencia humana, de hacia dónde vamos, de los mundos virtuales, de cómo sobrevive la conciencia en un mundo virtual, ¿no? Qué desecha y qué tira para adelante. Muchos de los títulos de los capítulos son títulos de películas, ¿vale? Hay homenajes
a películas de Clint Eastwood, un capítulo que se llama Vidas cruzadas por la película de Robert Altman. Hay un montón de referencias a música, a todo lo que me gusta, a cómics incluso, ¿no? Y recuerdo que cuando terminé la novela es el típico vacío que te queda cuando dices, bueno, ya he terminado. ¡Oh! Pero de repente empezaron a sonar un montón de voces en mi cabeza de personajes que habían salido durante toda la trama y que querían contar su punto de vista sobre ciertas cosas que habían pasado, ¿no? Y que querían ser contadas, ¿no? Entonces escribí al azar, casi en plan escritura automática, ¿no? Sin salieron 14 títulos y escribí un con cada uno de esos títulos. El título más... Entonces, claro, de repente tenía un tocho así de páginas aparte, si no tiene éxito el libro, eso se queda en un cajón. ¿Qué hacemos? ¿No? Metemos un código y al final optamos por lo más difícil, que era escribir, bueno, la novela, que una maravillosa portada hecha para la novela, le das la vuelta, lo giras, fin del mundo, la contrapartida es los 14 relatos que entroncan y la historia principal. Creo que hay gente que le gusta muchísimo, hay gente incluso que le gusta que la historia principal, entonces a mí eso me encanta, ¿no? Porque bien. El problema que tuvo la novela es que y 3 días después se declaró que todo el mundo quedaba encerrado por el COVID. Pero genial, genial, porque en la pandemia es mucho más fácil. Sí. El fin del mundo cuando el mundo se acabó, ¿sabes? Entonces parecía un chiste, un mal chiste en el sentido de que regalado el fin del mundo, literalmente, ¿no? Pero bueno, creo que es muy visual, creo que se puede llevar a serie o a muy caro o todo que sea en plan digital, que es muy rápida de leer y que ha entrado y le ha gustado, le ha gustado mucho. Y estamos otra vez en Yo creo que ya hemos cerrado súper bien. Entonces, creo que somos dos escritores que estamos muy locos, creo, y puedo eso. Entonces, cualquier cosa nuestra, creo que os va a hacer pensar y os va a hacer, como tú dices, que sea visual, es decir, que aunque esté escrito, aunque esté en un folio, es muy visual por lo menos todo lo que pones en los dos libros, y te lleva a sitios donde no has estado, es decir, yo que no conozco los videojuegos, por ejemplo, pues te lleva allí y lo mismo, ¿no? Muchas veces las páginas, según iba con el tema de la música que tú pones ahí, pues de referencias o sea, te resuena la cabeza sin prácticamente haberlo prácticamente escuchado directamente. Así que yo creo que son buenas recomendaciones para el día del libro del año que viene. Y está guay sobre todo para conocernos a nosotros un poquito más, que al final, bueno, pues está guay lo que tú dices, los relatos de la parte del reverso, ¿no? De la parte de atrás. Así que yo creo que es súper guay, yo creo que ha quedado chulo, súper chachichupi, vale, estas palabras no las metemos en los libros, que lo sepáis. Y nada, nos vemos en la siguiente entrega de recomendaciones de cine, ¿no? ¿Qué te parece? Claro, vean mucho cine, vean muchas series y lean también sobre cine y sobre series y sobre lo que les guste. Eso sí. Hasta la semana que viene. Hasta luego.